use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general y compañeros de Fuerza Lavasoriana que me están escuchando, quiero comentar con ustedes un artículo que publicó la ciudad Watchtower en el año de 1975 en la atalaya del 15 de mayo de 1975, página 299, que pueden ver ustedes en pantalla. Acá la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: fíjense ustedes, vamos a reflexionar cómo la Watchtower engaña, pues son unos mentirosos, y sobre todo unos contradictorios, que primero dicen una cosa y después dicen otra. Dice así: porque en el momento más oscuro de la tierra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Continúa diciendo: esto no se refiere al principio de la parucía o presencia invisible de Cristo, que como todos sabemos, según la Watchtower, fue en 1914. Jesús inició su segunda parucía invisible en 1914. Y dice que eso se refiere, ese texto de Mateo 24:30, no se cumple con la parucía de Jesús, que fue en 1914, según la Watchtower, sino a su venida, griego ercómenon, no parucía, sino en su venida, no en su parucía, sino en su venida, en la grande tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder, cuando viene con las nubes y todo ojo le verá, será invisible a los ojos humanos. Ese agregado de será invisible a los ojos humanos es un agregado que pone la Watchtower, que es su propio punto de vista torcido, diciendo que Jesús va a venir en forma invisible, pero aquí dice que todo ojo le verá. Vemos a una organización religiosa como la Watchtower que tergiversa las escrituras para su conveniencia, y mientras la Biblia dice que todo ojo le verá, la Watchtower dice que será invisible a los ojos humanos. Y yo le pregunto esto a la Watchtower: si en su segunda venida, que está para el futuro, según se lee acá, que está para suceder todavía en el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús venga por segunda vez a hacer el juicio final del Armagedón, dice que la palabra griega de su venida es ercomenón, no dice que es parucía. Entonces, ¿cómo puede ser una venida invisible a los ojos humanos si la palabra griega ercómenon no tiene connotación de una presencia invisible? Porque el texto de Mateo 24:30 dice que en su venida, viniendo, ese viniendo que está ahí es ercómenon, que significa venida, y no es parucía. No dice que cuando Jesús venga en su parucía por segunda vez en la nube del cielo, no dice parucía, es ercómenon. Y ercómenon no admite, esa venida no admite una presencia invisible, porque la palabra griega usada para Mateo 24:30 es ercómenon, venida, no presencia invisible, venida. ¿Por qué la Watchtower me dice a mí que será invisible a los ojos humanos si el griego de esa venida, la palabra griega, no es presencia sino venida? Y la palabra ercómenon no admite una venida invisible. Ya la Watchtower dijo que la parucía de Jesús se viene en 1914, su segunda parucía invisible en 1914, y que Jesús va a venir en el futuro, dice, cuando Jesús venga en el futuro con su venida, con su ercómenon,
después de la gran tribulación, cuando Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá, Él va a ser el Armagedón, y es ahí que se verá la señal del Hijo del Hombre, y que todas las tribus de la tierra se van a golpear de lamento, con el cumplimiento de Mateo 24:30, que no se refiere a su parucía, o presencia invisible, que según la Watchtower fue en 1914, que no se refiere a esa, sino a la que está en el futuro, cuando Jesús venga en su venida, después de la gran tribulación, cuando viene en las nubes del cielo con todo poder y gloria, y dé cumplimiento al texto de Mateo 24:30, y lo ve a venir del cielo Jesús con todo su ejército para hacer Armagedón. Y me dice que no se refiere a la parucía o presencia invisible de Cristo, que se había iniciado ya en 14 con una parucía o presencia invisible, y que Jesús va a venir en el futuro, dice, en el futuro, después de la gran tribulación, para dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30, que dice que se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y que eso no se refiere, dice, a la parucía de Jesús iniciada en 1914, sino a su venida en el futuro, con su ercómenon. La palabra ercómenon no admite una presencia invisible, porque no es parucía. No es parucía, es venida. Y venida no admite una venida invisible o presencia invisible. Pero la Watchtower, que es una religión falsa, me agrega a mí diciendo, ¿qué será invisible de los ojos humanos? No, señor. No, señor. Porque la venida de Jesús, todo ojo le verá, es literal. Porque la palabra venida de Jesús no admite una parucía invisible. Porque la palabra griega de Jesús ahí es ercómenon y no parucía. Entonces viene otra reflexión, y hemos descubierto una mentira acá, una mentira. Ahora, tengo otra reflexión. La Watchtower dice que la segunda parucía o presencia invisible de Cristo empezó en 1914 y lo mantiene hasta ahora. Que Jesús está arribando, dice, está arribando para ser el embajador en el futuro. Cuando empieza la gran tribulación y eventualmente Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final en el futuro, después de la gran tribulación. Pero Jesús ya inició su parucía en 1914, y que en el futuro va a venir, que está arribando, que está viniendo, que está en el futuro para venir a ser Armagedón después de la gran tribulación y dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30, como ya he explicado. Ahora viene otra mentira que voy a plantear acá, voy a mostrar a ustedes una mentira de la Watchtower, porque la Basoli pues es juicioso e investiga. Tiene que ver con esto de la parucía o presencia invisible de Cristo. ¿Qué nos decía la Watchtower que significaba la palabra parucía? Esa parucía que dice que se inició en 1914 con una presencia invisible de Jesús en 1914, cuando los estudiantes de la Biblia entendieron que la señal compuesta de múltiples rasgos indicaba que Jesús ya estaba presente desde 1914 con una parucía invisible, porque ellos entendieron la señal compuesta de múltiples rasgos en 1914, cuando se dio inicio a esta señal compuesta. Pero vemos qué nos decía la Watchtower en el pasado de la palabra parucía y su significado. Por favor, vamos a verlo. Bueno, queridos amigos, aquí les presento en pantalla este libro de la Sociedad Watchtower titulado Sea Dios Veraz. Yo quisiera, antes de seguir para mostrar la página, quiero mostrarles este libro cuando fue escrito o publicado. Es publicado en inglés en 1946 y en español en 1949 como primera edición, y la revisada que vemos acá es en 1955. Aquí vemos 1955 es este libro. Vamos a ver qué nos dice la Sociedad Watchtower. Vamos a poner la página 192. Primero la 192, pongo 192, hago clic, estamos en PDF, hago Enter y nos vamos a la 192, que tiene que ver con la vuelta de Cristo. Y dice en la 194, vamos a pasar a la 194, página 194, veamos qué cosas nos dice la Watchtower acá. Acá está subrayado con amarillo. Y fíjense lo que dice la Watchtower ahora sobre la palabra parucía. ¿Qué significa parucía para la Watchtower? Dice: el sentido de parucía es más exacto que la palabra venida, esa que hemos visto que es ercómenon, venida. Dice que parucía es más exacto que la palabra venida o ercómenon, que se usa generalmente en las versiones inglesas y españolas.
dice que la palabra parucía, hablando de parucía, dice, no quiere decir que Él está en camino o que ha prometido venir, sino que Él ya ha llegado. Él ya ha llegado y está presente. Repito, vamos a leer nuevamente. Capten esto, por favor, captenlo bien. El sentido de parucía es más exacto que la palabra venida, que como hemos visto, significa ercómeno en griego, venida, que se usa generalmente en las versiones inglesas y españolas. No quiere decir que Él está en camino o que ha prometido venir, sino que Él ya ha llegado por segunda vez y está presente aquí. Correcto. Bueno, queridos amigos, después de haber contrastado estos dos artículos de la Sociedad Watchtower, publicado en la revista La Atalaya de mayo de 1975, del 15 de mayo de 1975 que acabamos de ver, y el libro Sea Dios Veraz de 1955, viene la siguiente pregunta. Si la Watchtower dice que el cumplimiento del texto de Mateo 24:30 que dice que luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, en la nube del cielo, dice que eso está para el futuro, para después de la tribulación, cuando Jesús venga con su ercomenón, que es venida, cuando venga para hacer Armagedón, que está para el futuro. Pero dice que no se refiere al inicio de su segunda parucía invisible en 1914, porque la Watchtower enseña que Jesús inició su segunda venida con una parucía invisible en 1914, tal como enseña ahora, que en 1914 Jesús inició su segunda parucía o presencia invisible en 1914, y que Jesús está arribando, que está por venir en el futuro, después de la gran tribulación, para hacer Armagedón, pero que ya inició su parucía o presencia invisible en 1914, que fue el inicio del reino y fue coronado como rey, y que Jesús está viniendo, está arribando para el futuro, para hacer Armagedón inmediatamente o durante la gran tribulación que todavía no ha comenzado, que para dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30 que dice que luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces hace una división de la venida de Jesús, una presencia o parucía invisible que ya se inició en 1914, y otra que es su venida en el futuro después de la gran tribulación para hacer Armagedón, que vendrá con la nube de los cielos con poder y gran gloria. Eso está para el futuro, después de la gran tribulación o durante la gran tribulación, pero no antes de ella. Entonces la pregunta es muy sencilla. Si tal como hemos visto en el libro Sea Dios Veraz de 1955, en la página 194, que dice que la palabra parucía significa que Jesús ya está presente, que ya ha venido, que ya ha llegado, y que no significa que Jesús está en camino por venir, ni que está arribando, ni que va a venir en el futuro, sino que ya llegó, que está aquí presente. Entonces, si la Watchtower enseña que la parucía de Jesús se cumplió en 1914, que Jesús inició su parucía en ese año de su presencia invisible en 1914, ¿por qué la Watchtower me dice que Jesús está en camino, que está por venir en el futuro para hacer el Armagedón, para dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30, todavía en el futuro, que Jesús va a venir en el futuro, que está en camino, que va a venir en el futuro, en la nube del cielo con poder y gran gloria? Si ya me dijo la Watchtower que en 1914 Jesús inició su parucía en ese año, en 1914, y la Watchtower dice que la palabra parucía no significa que Jesús está por venir el futuro, que está en camino, sino que diga que Jesús ya está aquí, que ya llegó por segunda vez y está presente. ¿Cómo puedo explicar esa contradicción? Que la Watchtower vea que Jesús hizo su parucía o presencia invisible en 1914, pero que Jesús todavía está en camino por venir en el futuro,
en la nube del cielo con poder y gran gloria para dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30 para hacer Armagedón. Si ya Jesús inició su parucía en 1914, quiere decir que Jesús ya está aquí, que ya llegó, que ya vino, y que no significa que Jesús va a venir en el futuro, ni que está en camino para venir en el futuro, sino que ya llegó, dice, y está aquí presente. Ahora me dice lo contrario, que Jesús inició su parucía en 1914, pero que está por venir el futuro para dar el cumplimiento del texto de Mateo 24:30, inmediatamente después de la gran tribulación o durante la gran tribulación futura que todavía no ha comenzado, y que ese texto de Mateo 24:30 no significa que se cumplió con la parucía de Jesús, sino está para su ercomenón o venida, que está para el futuro, que la palabra venida que está referido en Mateo 24:30, que está viniendo en la nube del cielo, esa palabra venida es ercomenon, y ercomenon es venida, no parucía invisible. Entonces, dice la Watchtower que el texto de Mateo 24:30 se va a cumplir cuando Jesús venga en el futuro, después de la gran tribulación, para hacer Armagedón, y se va a ver el cumplimiento del texto de Mateo 24:30 viniendo Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria. Pero me dice por otro lado que esa venida de Jesús en el futuro no está aplicada a la parucía, que según la Watchtower empezó en 1914, la parucía de Jesús con su presencia invisible, que se inició en 1914. Porque, como digo, la Watchtower enseña que Jesús ya inició su segunda parucía invisible en 1914, y que está por venir en el futuro todavía con su ercomenón o venida para hacer Armagedón y dar cumplimiento del texto de Mateo 24:30. ¿Cómo eso puede ser verdad si acabamos de leer que la Watchtower dice que la palabra parucía, que ya se cumplió en 1914, y Jesús está presente y que hizo su parucía invisible en 1914, dice que ahora está por venir el futuro, que está en camino para hacer Armagedón? Cuando antes me decía que la parucía significa que Jesús ya volvió por segunda vez, que está aquí, que ya regresó, que está aquí presente, y que no significa que Jesús está por venir por venir el futuro para hacer Armagedón. A ver, que me explique la Watchtower esa contradicción. Ahora enseña que la palabra parucía aparentemente significa que Jesús está presente en este momento con su porción visible, pero que sí va a venir el futuro por segunda vez y que está en camino. Todo lo contrario a lo que nos decían antes en 1955 del significado de la palabra parucía, que lo acabo de mostrar. ¿Esta es la religión verdadera? A ver qué me dice la Watchtower a esto y los días que me están escuchando. Si Jesús inició su parucía o presencia invisible en 1914, quiere decir que ya Jesús volvió, que está aquí, ya regresó por segunda vez, que está presente, que ya vino por segunda vez, y que no significa que Jesús está poniendo en el futuro, porque ya vino con su parucía, porque la palabra parucía significa que Jesús ya llegó, que ya arribó, que está aquí, y que no significa que va a venir en el futuro, dice. Entonces, mi pregunta es, si la Watchtower enseña que la parucía empezó en 1914, y fue ahí que se cumplió la parucía de Jesús, entonces quiere decir que Jesús volvió por segunda vez en 1914, y que está presente, que está aquí, que ya volvió por segunda vez, y que no, es decir, que se cumplió el texto de Mateo 24:30 pues en 1914, porque es eso se trata, que Jesús viene por segunda vez. Y la Watchtower me dice que la parucía significa que Jesús ya llegó, que está aquí, presente, que no significa que va a venir en el futuro. Entonces el texto de Mateo 24:30 sí se refiere a la parucía de 1914, y que Jesús ya vino entonces por segunda vez en 1914, y que va a ser Armagedón en cualquier momento, pero que ya vino, ya regresó, ya no va a regresar en el futuro, sino que Jesús ya está acá, ya vino, y en cualquier momento hacer el Armagedón, no sabemos cuándo. Claro, después de la gran tribulación tiene que ser. Esa es la idea. Que ahora la Watchtower me dice que Jesús inició su segunda parucía invisible en el 14, pero que está arribando, que está por llegar, que está por el futuro para venir a hacer Armagedón, cuando se verá el Hijo del Hombre viniendo no es del cielo con poder y gran gloria después de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué me dijo que la palabra parucía significaba que Jesús ya había vuelto, que estaba aquí, que estaba presente, que ya llegó? Y que no significa que va a venir el futuro, porque ya llegó y está presente. Simplemente en forma invisible, pero ya llegó. Ahora me dice lo contrario, que Jesús sí inició su segunda parucía invisible en el 14, cumplió la parucía, y está en camino por venir el futuro todavía para hacer Armagedón cuando venga él en el futuro, en la nube del cielo con poder y gran gloria. Eso es una estupidez, porque está contradiciendo lo que la Watchtower definía como parucía, y que lo acabo de mostrar, que está en el libro Sea Dios Veraz. Que me explique la Watchtower eso.
Que me explique cómo es verdad que Jesús va a venir en el futuro, si él me dijo que la parucía ocurrió en 1914. La realidad de las cosas es esta. La solución es muy sencilla. No existe ninguna parucía en 1914. Ese es el problema de todo. Jesús está por venir en el futuro, sí. Con el texto de Mateo 24:30 sí se va a cumplir en el futuro. Después de la gran tribulación, cuando Jesús venga en el nube del cielo, como él irá a pasar a Armagedón. La parucía, la presencia de la venida de Jesús está en el futuro, sí. Pero esa venida de Jesús del futuro de Mateo 24:30, que dice, y luego se verá al Hijo del Hombre viniendo, viene de la palabra ercómenon, o ercómenon, que significa venida, no parucía. Entonces, esa venida que está en Mateo 24:30 es una venida visible, porque no está esa palabra venida de Mateo 24:30 como parousia. No dice parucía, la palabra griega que se está usando es ercómenon, que significa venida, y esa venida no admite una presencia invisible. Definitivamente. No existe una parucía invisible en 1914. Ahí está el problema de todo, que es una mentira. Porque si fuera así, entonces Jesús llegó pues en 1914 con una presencia invisible, ya llegó por segunda vez, está presente, que está aquí. ¿Y qué nos diga que va a venir el futuro? ¿Se da cuenta? No diga que va a venir el futuro. El problema, el medio de todo este problema es que no existe una parucía, presencia invisible de Jesús en 1914, que es una falsedad. Porque si fuera cierta esa afirmación y la definición que da la WhatsApp de parucía, que dice que parucía significa que Jesús ya llegó por segunda vez, que está aquí, que está presente y que no significa que va a venir en el futuro, quiere decir entonces que el texto de Mateo 24:30 se cumplió en 1914, así de sencillo. Porque Jesús ya no viene en el futuro, pues ya llegó. Tal como está la definición en el libro Sea Dios Veraz de lo que es parucía. Como repito, esto demuestra pues que la Watchtower es una religión contradictoria, que en el pasado te decía una cosa lo que cada parucía, ahora resulta que la palabra parucía ya no significa que Jesús ha llegado por segunda vez, que está presente, que ha venido y que no significa que va a venir por su futuro. Ahora dice que Jesús inició su presencia invisible con su parucía, pero que todavía no ha llegado, que no ha venido, que está por venir por el futuro. Eso significa parucía ahora. ¿En qué quedamos? ¿Qué cosa es parucía para la Watchtower? La primera versión que decían en 1955, que significaba que Jesús ya había vuelto por segunda vez, que estaba aquí, que había regresado, que estaba presente, y que no significaba que iba a venir en el futuro, ni que estaba en camino para venir. Ahora resulta que no, que dice que la Watchtower en 1914 se cumplió la parucía de Jesús en forma de presencia invisible, pero que todavía está por venir en el futuro, que está en camino para hacer el Armagedón y cumplir el texto de Mateo 24:30. Qué ridícula religión esta, por Dios, tan enredados en tantas mentiras. Espero que haya sido claro con lo que estoy explicando acá para ustedes. Revisen el libro, o este video mismo, vean el libro Sea Dios Veraz y cómo definía la Watchtower, que lo acabo de leer, lo que era lo que significa parucía, y decía que era más claro que lo que es ercómenon o venida, que era mucho más contundente. Increíble. Esta religión es falsa, pues, porque enseñan una cosa en un momento dado y después, cuando las cosas no les salen bien, modifican la definición de parucía y le dan una connotación de que parucía ya no significa que Jesús está aquí presente, que ha venido, sino que está por venir en el futuro, que está en camino. Todo lo contrario de lo que definían antes. ¿Quién entiende esta religión? Y es por eso que yo denuncio a la Watchtower como unos falsos maestros, como unos engañadores y mentirosos. Espero haya sido claro, amigos, y que este video haya sido también para que ustedes mediten y piensen lo que enseñaba esta religión falsa en el pasado, pues. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.